Saludamos una vez más a todos nuestros amigos y hermanos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos inicio una vez más a este espacio de tiempo de oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Seguimos nosotros motivando e impulsando para que cada uno de aquellos en los cuales profesamos conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, a mantenernos orando y pidiéndole al Altísimo bendición por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel. Como hemos estado conscientes de la situación que prevalece en el pueblo de Israel desde su establecimiento como una nación, en estos espacios, días, vamos a decirlo así, mirando la crisis interna en la cual está pasando el pueblo de Israel, nos conviene que cada uno de nosotros levantemos nuestro clamor a Dios, que Dios traiga unión entre el pueblo de la Biblia, ya que decimos esto de que los diferentes conflictos en los cuales el pueblo de Israel ha tenido de confrontar en el pasado, no se ha mirado lo que en estos días se ha estado mirando, en estos meses, vamos a señalarlo en esta forma, desde que el establecimiento del pueblo de Israel en 1948, miramos una unidad en el pueblo de la Biblia, en el pueblo de Israel, entre la misma gente, en el gobierno. Después de las subsiguientes guerras, la guerra de los 6 días, de igual manera, queda marcada la historia en lo cual el pueblo de Israel se mantuvo unido confrontando a sus enemigos. Y así también quedó marcado la unidad que demostró el pueblo de Israel con el conflicto que se llevó a cabo en la guerra del Yom Kippur en los años de 1973. También queda registrado como la fuerza de la unidad entre el pueblo de la Biblia. Y aún miramos una manera más unida al pueblo después de ese maravilloso rescate que llevó a cabo el ejército de Israel, el Mossad, en el año 1976. Y también seguimos nosotros mirando las muchas formas en las cuales los diferentes conflictos han traído unidad al pueblo de Israel, al pueblo de la Biblia. En las guerras que siguieron después, a los levantamientos de las demás antifadas por Arafat, y también los conflictos que se llevaron a cabo en el pasado en la Faja de Gaza, aún las 2 guerras que se llevaron a cabo en el país de Líbano. Todo eso volteamos hacia atrás y miramos la unidad entre el pueblo de Israel. Pero sin embargo, en estos últimos meses, en cuestión del conflicto, de lo que es el 7 de octubre del año pasado, en donde el grupo terrorista Hamas, que gobernaba la Faja de Gaza, se infiltró a los kibbutz de Israel, trayendo así muerte, masacrando a más de 1,000 personas y llevando también un buen número, más de 200 personas en cautiverio. Todo acción de este grupo terrorista Hamas, el 7 de octubre del año pasado, a la misma vez también el ataque de igual manera traicionero del grupo terrorista Hezbollah, que opera al sur del Líbano, que empezó a bombardear hacia el norte de Israel el 8 de octubre del año pasado. Entonces, todo esto que nosotros miramos desde el 7 de octubre hasta este tiempo, diferentes conflictos hemos estado observando entre el pueblo de Israel. Miramos en las elecciones que se llevaron a cabo, donde el primer ministro quedó como o Benjamín Netanyahu quedó como el primer ministro de Israel. Empezamos a observar y mirar las divisiones que habían entre el pueblo de Israel, entre la ciudadanía y aún también dentro de los mismos, el mismo gobierno de Israel, entre los diferentes partidos políticos. Pero comenzamos a mirar o se observó lo que es el conflicto, la guerra que ya lleva más de un año, donde ha habido diferentes manifestaciones en contra de cómo el gobierno ha llevado esta guerra, especialmente por causa de los rehenes, donde se estuvo continuamente
manifestando la gente a que el pueblo de Israel o el gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, hiciese más para tener una pronto liberación de los rehenes. Pero tenemos que estar conscientes también nosotros que esto no era una situación en manos del gobierno de Benjamín Netanyahu, sino que teníamos que estar conscientes tanto nosotros para mirar en este ángulo también, de que Israel no estaba negociando con gente civilizada, sino con unas bestias en las cuales demostraron su salvajismo el 7 de octubre. Entonces es imposible llevar acuerdos con alguien que está determinado a la aniquilación, a la aniquilación de tu pueblo, en este caso, la aniquilación del pueblo de Israel por este grupo terrorista que tomó secuestradas a las personas. Entonces todo esto miramos que ha traído un conflicto interno entre el pueblo de Israel, aún entre el mismo gobierno, y esto no ha ayudado a que el pueblo de Israel se mantenga fuerte por cuestión, aunque el pueblo de Israel está fuerte, pero digo en cuestión interna, se ha mostrado una debilidad entre el pueblo de Israel, y eso lo podemos estar mirando y observando, ya que en estos últimos días miramos la infiltración de documentos en los cuales estaban clasificados, donde aún también, ¿verdad?, tuvo de intervenir, o más bien lo manifestó aquí en el país de Estados Unidos, declarándolo y manifestándolo hacia el país de Irán. Y de igual manera otros documentos en los cuales también o documentos clasificados que fueron extraídos, donde aún se acusa a uno de los que están cerquitas al primer ministro de Israel. Bueno, el punto es de que miremos la situación que prevalece en el pueblo de Israel y la división en la cual se está llevando a cabo, para que nosotros tomemos conciencia de ello y oremos por una unidad por el pueblo de la Biblia, unidad por el gobierno, unidad por los ciudadanos. Hoy en estos días, o más bien hoy, que manifiesta el primer ministro de Israel la suspensión del ministro de Defensa, a Yoav Gallant, donde hoy en este día fue declarado de que fue suspendido de su puesto por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y esto ocasionó que miles de personas tomaran las calles en protesta, por la despedida del cargo de ministro de Defensa de Yoav Gallant. Y esto ocasionó que múltiples carreteras fueran cerradas, o en carreteras en intersecciones fuesen ahí también cerradas, porque personas de las que estaban protestando se pusieron en los cruces, especialmente en Tel Aviv. Estamos hablando de 10 miles de personas en las cuales hoy tomaron las calles para protestar en contra de la decisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y eso ciertamente pues trae más conflicto y más división entre el gobierno de Israel, ya que el pueblo de Israel está en un tiempo crítico por cuestión de que está lidiando con 7 frentes. Está al sur en la Faja de Gaza, al norte está con el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, está con las milicias aliadas y respaldadas por el país de Irán, que operan en Siria, operan también en Irak, están operando también en Judea y Samaria, en Yemen por los Hutis, y aún también el mismo país de Irán, en lo cual en el pasado ha mandado cientos de misiles balísticos hacia la población del pueblo de Israel. Y también, ¿verdad?, sí, tenemos que considerar el hecho de la presión que existe a nivel internacional en contra del pueblo de Israel. Entonces, Israel está en una posición muy crítica por los diferentes conflictos que está llevando a cabo, con la amenaza fuerte de que Irán quiere volver una vez más a atacar en una forma más agresiva hacia el pueblo de Israel. Y también tenemos que estar conscientes que cuando estos grupos atacan, no atacan solamente puestos militares, sino que atacan a civiles, traen destrucción y muerte. Para que en este punto hubiese
el primer ministro tomado una decisión tan drástica de suspender o sea, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, suspender al ministro de Defensa, Yoav Gallant, quiere decir que fue una decisión muy no fácil de llevarla a cabo, porque en cuestión de la causa por la cual eso se suspendió, Yoav Gallant está basado en la tensión entre el primer ministro de Israel, o sea, entre él, Yoav Gallant, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, sobre tácticas militares y diplomáticas, aún al punto de que los mismos aliados al primer ministro Benjamín Netanyahu miraban la posición del ministro de Defensa, Yoav Gallant, como debilitando al gobierno especialmente entre el gabinete de guerra, y mandar un mensaje negativo al grupo terrorista Hamas. Hay muchas cosas que tal vez nosotros no vamos a entender en cuestión de política o la situación, cómo se mueve en el pueblo de Israel. Pero como pueblo de Dios, entre los gentiles, hombres y mujeres que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en lo cual vino a manifestarse a través de una raza, la raza judía. Es importante que estemos conscientes y tomemos una acción que, claro, no es una acción que vamos a tomar en cuestión de decir, vamos a unirnos en conflicto, pero lo que podemos hacer es orar por el pueblo de Israel, orar por el pueblo de la Biblia, especialmente por unidad en este tiempo tan crítico, en este tiempo tan difícil que está pasando el pueblo de Israel, en las protestas, en la división interna, en la cual sigue confrontando. Orar por el primer ministro de Israel, que nuestro Dios lo note de sabiduría espiritual para que lleve a cabo la situación, los conflictos en los cuales está confrontando hoy en estos días. Israel ha estado golpeando fuertemente al país o al grupo terrorista Hezbollah, aún al centro en los valles de Líbano, y aún también en los militantes de Líbano los atacó también en Damasco, o sea, en Siria, y a la misma vez también sigue golpeando en una manera fuerte al grupo terrorista Hamas, a los que se han querido una vez más rearmar y seguir en el conflicto, donde el pueblo de Israel los ha golpeado fuerte al norte de la Faja de Gaza. Entonces, todo esto considerándolo en los 7 frentes que tiene el pueblo de Israel, los conflictos en los cuales están lidiando, guerreando continuamente, la presión internacional, las amenazas del país de Irán, y ahora miramos la división interna que está entre el mismo gobierno del pueblo de Israel. Esto debe a nosotros como pueblo de Dios alentarnos y levantar nuestro clamor, nuestra oración al Dios de Israel, al Dios de la gloria, a favor del pueblo de la Biblia. O sea, vamos a orar por el primer ministro, vamos a orar por el gobierno de Benjamín o por la coalición del gobierno que está representado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Así que los invitamos, vamos a mantenernos orando por el pueblo de la Biblia. También vamos a seguir pidiéndole al Eterno que bendiga a la nación de Estados Unidos en cuestión de la situación que prevalece en estos momentos también. En una forma u otra, pueblo de Israel también es afectado porque Estados Unidos ha sido en el transcurso de la historia el que ha fortalecido, o más bien ha armado y ha apoyado al pueblo de Israel con armamento y aún en su desarrollo económico. Entonces vamos a orar también por el país de Estados Unidos, que siga guardando esa conexión, ese respaldo hacia el pueblo de la Biblia. Así que los invitamos, nos unimos en oración, ya que nuestro propósito principal es orar por el pueblo de Israel. No vamos a meternos a por nada más, sino orar por el pueblo de la Biblia, orar por el pueblo de Israel, que ese es nuestro propósito, especialmente hoy en este día, que es el día en el cual nos juntamos y nos motivamos para orar por el pueblo de la Biblia. Así que nos unimos en oración diciéndole a nuestro Dios:
Bendito Dios, venimos una vez más delante de ti, Señor Jesucristo, para pedir tu bendición por el primer ministro de Israel. Tú solamente, Señor Jesús, sabes con exactitud las causas y la situación en las cuales, Señor, se encuentran el gobierno que representa el primer ministro Benjamín Netanyahu. Nosotros te pedimos, Señor, unidad entre tu pueblo, unidad entre sus civiles, unidad en el gobierno, unidad en el gabinete de guerra. Señor, nosotros nos unimos rogándote y pidiéndote que tu gracia, Señor, y tu fortaleza sea manifestada, Señor, entre tu pueblo Israel. Especialmente oramos por cada uno de aquellos en los cuales están en frente de batalla, por los soldados, por sus familias, que tu ángel acampe alrededor de ellos y los defienda. Pedimos, Señor, unidad por tu pueblo, más que todo, Señor, en este tiempo de guerra, de conflicto, de presión. Pedimos, suplicamos que extiendas tu mano y traigas unidad a tu pueblo Israel, porque un pueblo dividido entre sí mismo no puede permanecer. Nosotros pedimos, mi Señor Jesucristo, que tú obres, mi Dios, y traigas ligaduras y unas a tu pueblo. Te lo pido en tu nombre, mi Cristo Jesús. Te pedimos por el gabinete de guerra entre tu pueblo Israel, en sus dirigentes, en sus líderes, bendícelos, trae unidad sobre ellos. Tú eres nuestro Dios y nosotros en ti confiamos. Y seguimos también pidiéndote, Señor, por tu iglesia, por cada uno de nosotros, que nos guardes en integridad, en entendimiento y que nos ayudes a mantenernos firmes, siguiendo, Señor Jesucristo, clamando y buscando tu misericordia y tu compasión por nosotros y a la misma vez también bendición por tu pueblo Israel. Te rogamos, Señor, por la paz de Jerusalén. Te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, mi Señor y Dios. Gracias, Príncipe de Paz. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias damos al Eterno y gracias a todos y cada uno de ustedes por hacerse participante de este espacio de tiempo de oración por el pueblo de Israel. Que el Señor grandemente les bendiga.